Imagina perder a tu familia, tus pertenencias, incluso tu libertad. Esto fue lo que vivieron miles de personas durante el Holocausto. Viktor Frankl nació en Viena en 1905. Fue un filósofo, neurólogo y psicólogo austriaco. Quizás lo conoces por alguna de sus muchas famosas frases, como la que puede ser: el sufrimiento deja de ser un sufrimiento cuando le encuentras sentido. Si sientes que tu vida no tiene un sentido, este libro quizás sea para ti. En los aspectos más destacables de la biografía y lo que aportó Frank era de que en primera situación él analizó el comportamiento de los presos. Decía que los más capaces de sobrevivir eran los que tenían un sentido de su vida. También fue el padre de la logoterapia. El libro empieza narrándonos cómo Frank está en un vagón lleno de judíos y al bajar hay un oficial de las SS que te dice: a la izquierda van a ir a los hornos y a la derecha van a ir a los campos forzados. Allí, luego de que Frank va hacia el lugar donde manda a los judíos a trabajos forzados, lo desvisten, lo rapan y cambian su nombre por un número y destruyen al mismo tiempo su manuscrito, que era el relato de toda su vida. Diaria en los campos de concentración era un infierno diario. ¿Por qué? Los soldados trabajaban en condiciones bajo cero, y sufrían maltrato por los capos, los cuales eran otros prisioneros que maltrataban a los suyos por privilegios. Frank se percató de que los primeros en morir no eran los más débiles, sino los que perdían la esperanza. Pasaron por 3 etapas psicológicas. La primera, el shock. Cuando llegaron al campo de concentración, se dieron cuenta de que lo que les pasaba era como que estaban incrédulos de su realidad, pero tenían como la esperanza de que algo viniera y los salvara, a lo que Frank le denominó la ilusión del indulto. Luego, la apatía, donde ellos prácticamente se acostumbraron a los maltratos psicológicos y físicos que recibían ahí. Es como si se hubieran acostumbrado a su entorno. Y la liberación es casi lo que contrasta la apatía, porque cuando fueron liberados no sintieron alegría inmediata. Era como si estuvieran aún incrédulos de su realidad. ¿Por qué? Porque ellos era como que anhelaban tanto y al tenerlo se les hacía irreal. Y por eso te tardaron poco a poco en volver a sentir esa alegría que sentían antes. Se nos habla de la liberación. Viktor Frankl nos dice primeramente que al salir de los campos de concentración, al estar varios años encerrados ahí, los prisioneros se sentían desesperados, no podían sentir lo que era la felicidad. Nos habla de, tras años de sufrir horrores, al volver a salir les costaba volver a ser felices. Ellos tenían que volver a aprender a sentir lo que era la felicidad. De ese infierno nace la segunda parte del libro, la logoterapia. Frank toma todo lo vivido y se enfrenta a los titanes de la psicología. Freud decía que el ser humano se mueve en busca del sentido del placer, y Adler decía que el ser humano se mueve en busca del sentido del poder. Frank desmiente todo esto y dice que si esto fuera verdad, nadie hubiera sobrevivido a los campos. La verdadera fuerza de motriz del ser humano es la voluntad del sentido. El ser humano necesita un para qué vivir. Si tienes un sentido, el sufrimiento se vuelve insoportable. Si hay un vacío existencial, incluso si estás rodeado de comodidades modernas, la vida se vuelve insoportable. Una de las ideas que se plantea en este texto de Frank es el existencialismo, en el sentido de que cuando una persona carece de un propósito, no importa la vida acomodada y los lujos que tenga, si carece de ese propósito va a recurrir al aburrimiento y a la neurosis, y al final va a terminar teniendo depresión, ansiedad y va a recurrir al suicidio. Como vemos dentro de la obra, el personaje que acompaña a Frank durante los últimos días, que es un tipo que tenía esa esperanza, pero al final cuando se le apaga, él muere, porque perdió lo último que tenía, que era ese propósito y esa esperanza. La libertad es la capacidad que tenemos para elegir cómo actuar o cómo responder ante ciertas circunstancias que vivimos. Según Frank, podemos perder nuestra libertad, pero siempre podemos controlar eso, nuestra respuesta. Lo de esto sería cuando en el campo de concentración algunos prisioneros compartieron su alimento con otros. Aunque ellos también tenían hambre,
lo hicieron. Y esto nos demuestra que no pueden cambiar su situación, pero sí pueden cambiar la manera de cómo actúan. La búsqueda del sentido de la vida es una de las ideas, mejor dicho, la idea principal del libro. Luego está la logoterapia, que la logoterapia en un concepto resumido es la necesidad del ser humano de buscarle un sentido a su vida. Luego está la responsabilización, que cada persona tiene que buscar un sentido a su propia vida, no a la de los demás. La resiliencia y la capacidad de superar el sufrimiento. El sufrimiento con sentido. El dolor puede volverse aún más soportable cuando tienes un propósito en la vida. El amor como fuente de sentido. Frank nos muestra cómo el amor puede ayudar a una persona a seguir adelante a pesar de las condiciones en que vive. En mi opinión personal, yo creo que una de las ideas que ya he mencionado anteriormente, que sería el existencialismo, es una idea que me llama bastante la atención, ya que es una bofetada a la realidad, como también a la gente que cree en algo superior, ya que este personaje, el Frank, que vive toda esta experiencia, no recurre a la religión ni a los espíritus santos que recurre la mayoría de la gente cuando pierde todo, sino que recurre a algo tan esencial, tan personal como es su esposa, para mantenerse con vida, y es su ancla a este mundo. Me parece algo impactante. En mi opinión, considero que la logoterapia es una teoría muy interesante, ya que se basa en experiencias reales vividas que fueron muy extremas. Pero también considero de que si Viktor Frankl no hubiera pasado por los campos de concentración, no hubiera podido llegar a la misma conclusión. Siento de que el ver cómo otras personas encontraron un propósito para sobrevivir a situaciones tan extremas como las que vivían ahí, fue lo que le hizo darse cuenta de que los humanos necesitamos un sentido, prioridad para darle sentido a nuestro sufrimiento. Mi opinión personal sobre el libro es que, en primera, te habla sobre el holocausto, un tema que a mí la verdad bastante me atrapó porque es muy interesante a mi persona. Sobre la información del libro, sinceramente tiene una lógica, un mensaje que yo lo tomo más como mensaje que como lógica, de que Viktor Frankl nos va narrando todo lo que vivió en el holocausto, lo que hizo, lo que sufrió, todo, desde el inicio hasta lo que es la salvación. En mi opinión, lo que vivieron los prisioneros fue un daño psicológico muy profundo. Pasaron por tanto sufrimiento, miedo, hambre y pérdidas, que muchos dejaron de sentir emociones y perdieron la esperanza de seguir viviendo. Pero también me sorprendió que había personas que se mantenían fuertes gracias a que encontraron un motivo para seguir viviendo. Esto demuestra lo fuerte que puede llegar a ser la mente humana a pesar de las condiciones extremas que vivimos. Bueno, yo y mi estimada colega vamos a compartir una parte de la conclusión grupal de este hermoso libro llamado El hombre en búsqueda de sentido. Bueno, para mi persona, una fuente de la conclusión puede ser el propósito como fuente de sentido. En esto es decir, que una persona que tenga un propósito, como puede ser un proyecto de vida, una meta o incluso el propio amor, puede soportar cualquier cosa que le suceda, ya que tiene ese propósito para seguir viviendo. Como reflexión podría dejar que es como cualquier persona que tenga un porqué puede soportar cualquier cosa. A mí me recordó que aunque no podamos evitar nuestras circunstancias externas o directamente evitar el sufrimiento, lo que siempre podemos hacer, porque tenemos la libertad de hacerlo, sería elegir nuestra actitud frente a lo que nos pasa. Comprendimos que el sufrimiento no es en vano cuando se le dota un significado. Frank nos enseña que cuando el dolor no se puede evitar, es una oportunidad para el crecimiento interno y la dignidad humana. En conclusión, este bello libro nos da un mensaje atemporal. Nos dice que en esta sociedad actual, llena de vacíos existenciales y ansiedades, se nos presenta la logoterapia, que no es simplemente un término psicológico, sino es como una guía emocional, es una guía de supervivencia emocional.